Lo llamaban el castigo de las no mujeres. Y había una razón. Se aplicó en la oscuridad de los claustros, donde los lamentos se perdían en muros de piedra, y el silencio era tan pesado como el pecado. Nadie que lo sufriera volvió a ver la luz del día sin la sombra perpetua del horror grabada en su alma. Eran monjas, entregadas a la fe, que rompieron sus votos, y lo que les esperaba fue un final que te helará la sangre. Parecía impensable que la institución que prometía redención y paz eterna pudiera albergar tal barbarie. Se creía que estas mujeres renunciaban al mundo exterior, pero lo que nadie contaba era que, a veces, la prisión más cruel no era la física, sino la espiritual. Durante siglos, obispos y superiores eclesiásticos redactaron leyes, cánones y bulas papales para imponer una pureza inalcanzable, justificando castigos que superaban la más retorcida imaginación. La desobediencia de estas monjas no era un simple capricho, era un desafío directo a un poder absoluto. Y la respuesta fue la aniquilación de su voluntad y, en muchos casos, de su propia existencia. Todo bajo el velo sagrado de la Iglesia. Para comprender la magnitud de tales castigos, debemos viajar a un tiempo donde la vida monástica femenina, especialmente entre los siglos XIII y XVIII, estaba regida por un código moral y social extremadamente rígido y asfixiante. Las mujeres ingresaban al convento por diversas razones: devoción genuina, estatus social, dotes insuficientes para el matrimonio o, simplemente, la voluntad familiar. Una vez dentro, los votos de castidad, pobreza y obediencia no eran meras promesas espirituales, sino juramentos inquebrantables, con consecuencias terrenales y eternas. Desobedecer sus votos podía significar cualquier cosa, desde una transgresión venial, como hablar sin permiso o no ayunar, hasta crímenes considerados gravísimos, como tener contacto con el mundo exterior sin supervisión, recibir visitas prohibidas, sostener correspondencia clandestina, o el más infame de todos, romper el voto de castidad, con sus implicaciones de escándalo, herejía y la mancha de la institución sagrada. La jerarquía eclesiástica esperaba de las monjas una pureza inmaculada, un sacrificio total de su individualidad y un sometimiento absoluto a la norma. La menor desviación era vista no solo como un fallo personal, sino como una afrenta directa a Dios y al orden divino, digna de la más severa retribución. Cuando las monjas incurrían en infracciones menores, el camino de la corrección a menudo comenzaba con medidas más suaves, aunque no por ello menos opresivas. Podían ser sentenciadas a ayunos prolongados, oraciones adicionales o penitencias físicas, como flagelaciones autoaplicadas con cilicios o disciplinas. La reclusión en sus celdas, la prohibición de participar en actividades comunitarias o la restricción de comunicarse con sus compañeras eran herramientas comunes para asegurar la conformidad. Algunas eran obligadas a usar atuendos diferenciados, símbolos de su vergüenza y penitencia ante los ojos de toda la comunidad. Estas formas de castigo, que iban desde la humillación pública hasta la privación de comodidades básicas, buscaban restablecer el orden y la disciplina, reforzando la idea de sumisión y purificación. Sin embargo, en este delicado equilibrio, la línea entre la corrección espiritual y el abuso psicológico era delgada, sentando las bases para escaladas de crueldad inimaginables, cuando la desobediencia superaba los límites de lo tolerable. Pero cuando la desobediencia trascendía una simple falta y se transformaba en una aberración grave a los ojos de la Iglesia, el concepto de castigo tomaba una dimensión aterradora. Ya no se trataba de enmendar un error, sino de extirpar una amenaza, un cáncer que podía corromper el cuerpo eclesiástico. La justificación teológica para tales extremismos se basaba en la idea de purgar el alma del pecado mediante el sufrimiento terrenal, una especie de purgatorio anticipado que supuestamente salvaría el alma de la monja y al mismo tiempo protegería la pureza de la institución. Estas infracciones, consideradas una afrenta directa a Dios,
y a la congregación. Requerían medidas drásticas que no solo sirvieran como escarmiento para la transgresora, sino también como advertencia severa para el resto de la comunidad. La discrecionalidad de los superiores, a menudo hombres, en la interpretación de estas faltas y la aplicación de sus consecuencias, abría la puerta a una crueldad que se disfrazaba de justicia divina. La desobediencia grave no era solo un acto, era una declaración de independencia inaceptable, en un mundo donde la sumisión era la máxima virtud femenina, y el castigo, la herramienta para doblegarla de la manera más inhumana posible. Uno de los castigos más velados y aterradores, aplicado a aquellas que osaron romper el voto de castidad o establecer lazos prohibidos con el mundo exterior, era la prisión perpetua dentro de la clausura, pero no una reclusión cualquiera. En conventos de la Europa medieval y de la Edad Moderna temprana, se construían celdas minúsculas y ocultas, a menudo sin ventanas ni ventilación adecuada, donde la monja era tapiada viva. Estas cámaras, a veces llamadas impasse, en paseta, eran eufemismos para una tumba en vida. Una vez dentro, la puerta era sellada con ladrillos y mortero, dejando apenas una pequeña abertura para pasar alimentos y agua escasos, hasta que la pecadora confesara, o, lo más común, muriera de inanición, enfermedad o desesperación. El quien lo aplicaba era casi siempre la autoridad del obispo o un visitador papal, delegando la ejecución a las mismas prioras y abadesas, quienes debían garantizar que el secreto se mantuviera a toda costa. El ambiente era de un silencio sepulcral, solo roto por el roce de los roedores o el eco distante de los cánticos religiosos de las otras monjas, que vivían aterrorizadas por el destino de su hermana. La monja, despojada de su nombre y con su identidad borrada, se convertía en una sombra, un recordatorio silencioso de lo que les esperaba a quienes desafiaran las reglas de Dios y de los hombres. Sus lamentos, si los hubo, se desvanecían antes de alcanzar el exterior, devorados por el grosor de los muros, mientras su existencia se disolvía lentamente, olvidada por todos, salvo por el frío mármol que la encarcelaba. La impasse era una táctica de aniquilación gradual, pero existían otras formas de castigo que imponían el sufrimiento de manera más directa y pública, aunque en un espacio igualmente confinado, en el de los conventos y monasterios, para aquellas monjas que eran consideradas endemoniadas o que mostraban signos de rebeldía insistente. No era raro que se recurriera a métodos que rozaban la tortura psicológica y física. Documentos históricos, como los registros de algunos conventos en la España del siglo XVII, mencionan prácticas de aislamiento extremo en celdas subterráneas, a menudo inundadas o inhabitables, donde la monja era despojada de sus hábitos y obligada a vestir harapos. Allí, en la oscuridad, podía ser sometida a ayunos forzados aún más severos, privación de sueño y lo que se describía como exorcismos, que en realidad eran brutales sesiones de humillación y violencia. Se les obligaba a confesar pecados inexistentes bajo coacción, con el pretexto de librar su alma del mal. Testimonios indirectos de la época, filtrados a través de las cartas de visitantes o de monjas que lograron escapar o ser trasladadas, hablan de hermanas que regresaban de estas reclusiones en un estado de desvarío, con signos evidentes de desnutrición y traumas psicológicos irreversibles. Algunas perdían la razón o la voz, condenadas a una existencia fantasmal dentro de los muros, un recordatorio viviente de la crueldad que los votos de obediencia podían desatar. Estos castigos no buscaban solo someter, sino borrar la identidad de la monja rebelde, transformándola en un espectro obediente, o, en su defecto, en una ruina humana. Las secuelas de estos castigos brutales trascendían con creces el dolor físico, el aislamiento prolongado en celdas mínimas, el hambre, la oscuridad perpetua y la humillación constante pulverizaban la voluntad de las monjas.
Muchas desarrollaban trastornos psicológicos severos, en demencia inducida por el trauma, psicosis o una melancolía tan profunda que las sumergía en un mutismo perpetuo. Algunas perdían la noción del tiempo y el espacio, convirtiéndose en cascarones vacíos, desprovistas de toda humanidad. Físicamente, el deterioro era evidente en cuerpos demacrados, enfermedades crónicas causadas por la falta de higiene y nutrición, y secuelas permanentes de las flagelaciones o el confinamiento. Pero quizás el impacto más devastador era la violación de su propia fe. Estas mujeres habían entregado su vida a Dios, y el sistema que las había acogido era el mismo que las torturaba en su nombre, forzándolas a cuestionar cada creencia, cada promesa de redención. Sufrieron en un silencio impuesto, sus lamentos ahogados por muros gruesos y por el miedo de las pocas que sabían de su destino. El secreto se convertía en una pesada cadena que no solo las confinaba físicamente, sino que también las aislaba de cualquier consuelo espiritual, dejándolas en un limbo de sufrimiento, donde la esperanza era un lujo inalcanzable. Eran fantasmas vivientes en lo que se suponía ser un refugio sagrado. Su identidad, borrada por el pecado percibido y el castigo extremo. Este horror permaneció oculto, sepultado bajo capas de secretismo y el peso de una institución que valoraba la reputación por encima de la verdad. Los registros de estos castigos, cuando existían, estaban redactados en un lenguaje eufemístico o eran destruidos deliberadamente, dejando escasas huellas para los historiadores. La Iglesia, en su búsqueda de preservar una imagen de pureza y santidad, ejercía un control férreo sobre la información, silenciando cualquier atisbo de escándalo que pudiera empañar su autoridad moral. Las órdenes religiosas femeninas, en particular, operaban con una autonomía considerable en sus asuntos internos, lo que permitía que tales atrocidades se llevaran a cabo y se mantuvieran en secreto sin una supervisión externa efectiva. Testimonios orales se perdieron en el tiempo o fueron desestimados como chismes malintencionados, mientras que cualquier monja que intentara denunciar la situación enfrentaba represalias aún más severas. El miedo, la vergüenza y la absoluta falta de vías para la justicia condenaron a estas mujeres a un olvido forzado, convirtiéndolas en meras estadísticas, o peor aún, en leyendas susurradas que pocos se atrevían a investigar, perpetuando así un ciclo de abuso amparado por el silencio. Estas historias, aparentemente lejanas y envueltas en el polvo de siglos pasados, no son meros ecos de un tiempo brutal, son advertencias estridentes, grabadas en el alma de la humanidad, sobre los peligros que acechan cuando el poder absoluto se fusiona con la interpretación dogmática de la fe y la moral. Nos recuerdan que la capacidad para la crueldad no es exclusiva de una época o una institución, sino una sombra persistente en el corazón humano, capaz de justificar los actos más bárbaros en nombre de un bien superior. Hoy, aunque las celdas impasse hayan desaparecido y las hogueras de la Inquisición sean cosa del pasado, los mecanismos de control, el silenciamiento de la disidencia y la opresión en nombre de ideologías persisten, mutando en nuevas formas. La represión de la individualidad, la imposición de una pureza forzada y el abuso de autoridad continúan manifestándose en diferentes contextos sociales y culturales. Observar el destino de estas monjas es reconocer la fragilidad de la libertad individual frente a estructuras de poder sin contrapesos y la facilidad con la que la compasión puede ser sacrificada en el altar de la obediencia ciega. Su sufrimiento nos interpela, obligándonos a reflexionar sobre nuestra propia vigilancia ante la injusticia y los excesos del fanatismo, recordándonos que la historia, aunque no se repita de forma idéntica, a menudo rima con sus peores melodías. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje
al lado más oscuro de la historia. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.